Buenas tardes para todos. ¿Hay alguien ya conectado? Seguimos esperando quién más está interesado en la actividad del día de hoy con el tema que veníamos desarrollando de jurisdicción voluntaria. Hola a la gente que poco a poco está tomando en cuenta esta convocatoria, una iniciativa muy interesante de poder compartir conocimientos, distintas experiencias y pues particularmente lo que nos interesa, la práctica jurídica y asuntos pues que son de relevancia tanto constitucional, jurisprudencial y pues particularmente todos los aspectos relevantes desde la ley procesal civil. Entonces, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por irse conectando. Voy a hacer simplemente unas pruebas de carácter técnico. Janie Chaparro, ¿cómo estás? Me dicen por favor si queda bien la imagen. Precisamente la clase anterior hicimos como un repaso muy somero y muy concreto sobre los distintos temas y particularmente los libros en los que se divide el Código General del Proceso. Estábamos haciendo énfasis en el ámbito de aplicación, asuntos civiles, comerciales y de familia, también a los principios aplicables, al libro primero que hace referencia a los sujetos del proceso, libro segundo, actos procesales, el libro tercero, una clasificación sobre los procesos existentes, y también el libro cuarto se hizo referencia a las medidas cautelares y libro quinto que son cuestiones varias. Pues enfatizando, les hacía una promoción sobre la actividad que desempeño de la existencia de los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples en asuntos civiles. Para efectos también de tenerlo en cuenta para nuestras futuras clases, quiero compartir con ustedes la existencia del acuerdo PCAA 13 10076 de diciembre 31 de 2013, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Para qué es la importancia de este acuerdo? En virtud del mismo se implementan unos modelos tanto para la presentación de la demanda para la contestación, tratándose de procesos verbales sumarios. Entonces facilita de consignar la información más relevante para efectos de iniciar una actuación judicial. Como les explicaba, una de las características fundamentales de los procesos verbales sumarios, al ser asuntos de mínima cuantía, atendiendo al criterio o al carácter objetivo por la cuantía, se establece que son asuntos que no superan los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 28 del decreto 196 de 1971, cualquier persona puede actuar en causa propia sin intervención de un abogado. Entonces, para facilitar el acceso a la administración de justicia y en ejercicio pleno de las facultades conferidas en virtud de la ley estatutaria, la ley 270 de 1996, se expiden estos formatos, son guías. Ustedes pueden tenerlas en cuenta frente a la presentación de la demanda con los requisitos que contempla el artículo 82 del Código General del Proceso, entre ellos pues la designación del juez, la identificación plena de las partes, tanto demandante como demandado, de su apoderado si pues actúa por intermedio de él o, como les decía, de manera directa con nombre, domicilio, datos específicos de su identificación, también los hechos expresados con precisión y claridad, las pretensiones, tratándose pues del asunto si estamos reclamando el reconocimiento, la exigencia o el cumplimiento de una obligación insatisfecha, el pago de la obligación y claramente soportado en el título ejecutivo conforme a las previsiones del artículo 422, las pruebas que se pretenden hacer valer o ya sean documentos que se tengan en poder del demandante o se relacionen los documentos que estén en poder del demandado y pues los distintos medios procesales como lo sería un interrogatorio de parte, testimonio. Recuerden que el éxito de un proceso depende de la labor probatoria y claramente en los casos que se requiera el juramento estimatorio conforme a las previsiones del artículo 206 del Código General del Proceso. Recuerden que el juramento estimatorio procede en los casos que se pretenda una indemnización, compensación, reconocimiento de frutos o de mejoras. Es importante hacer una estimación razonada. Claramente
claramente se disminuye pues la carga o la actividad probatoria, en el entendido que un juramento es un medio probatorio y lo que se busca es estimar de manera razonada la pretensión económica objeto del asunto. También se establece la cuantía, claramente los fundamentos de derecho, y tratándose de identificación de inmuebles, identificar a plenitud los mismos por su nomenclatura, ubicación, aspectos relevantes. Si se trata de bienes muebles, también por su calidad, cantidad, también la descripción clara de estos bienes, peso o medida de ser aplicable, los anexos y, de ser el caso, la solicitud de medidas cautelares. Entonces, si ustedes lo revisan con detenimiento, son formatos que reúnen a cabalidad los requisitos contemplados en la ley procesal civil para poder acceder, tanto ejercer el derecho de acción por parte del demandante como el derecho de defensa por parte del demandado, porque aquí también está el formato para efectos de la contestación de la demanda. También hay un formato especial tratándose de procesos monitorios. Les había dicho pues en clase anterior de los procesos monitorios que lo que se busca claramente es el reconocimiento de una obligación, la declaración de la existencia de una obligación de carácter pecuniario cuyo origen es una relación contractual que no tiene un documento para poder iniciar un proceso ejecutivo. Ustedes, pues por eso hacía énfasis en el artículo 422, que exige que precisamente la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste en un título que constituya plena prueba contra el deudor. Entonces, cuando no tenemos ese documento, pues está el proceso monitorio conforme a las previsiones de los artículos 419 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces, eso es lo que quería ponerles en contexto para que ustedes lo revisen, y allí pues esto tiene una facilidad práctica para poder, como les decía, ejercer los derechos por las personas que estén directamente interesadas en estos asuntos específicamente. También pues recordarles frente a los juzgados de pequeñas causas, simplemente me faltaba complementar en la anterior sesión que existen en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Suba, Usme y San Cristóbal, también en Chapinero y Barrios Unidos. Entonces, esas son las sedes desconcentradas. No obstante, pues actualmente existen unos juzgados que fueron convertidos de juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas y que tienen actualmente la mayor carga en el tema de demanda, porque la mayoría de asuntos que se someten a conocimiento de estos jueces, como ya les había dicho, son asuntos de mínima cuantía, que son los conflictos de carácter económico que más se suscitan a diario, ya sea por obligaciones, ya consten en títulos valores, en títulos ejecutivos, temas contractuales, como en el caso de la restitución de inmueble arrendado. Perfecto, entonces gracias Claudia, así me visualizan mejor. Gustavo Álvarez Sepúlveda, vemos que poco a poco nos seguimos conectando. Entonces pues la invitación inicial, o reiterando básicamente este proyecto liderado por el doctor Anderson Rojas en aras de poder desarrollar y compartir, como les decía, el conocimiento y poder exponer los distintos temas. La invitación también es para que se suscriban o para básicamente hacer el seguimiento tanto en Facebook pero también en YouTube para poder acceder a este contenido cuando no sea posible acompañarnos en vivo. Entonces también la invitación es para que ustedes puedan acceder a YouTube y allá claramente pueden acceder a este tipo de información cuando no les sea posible hacer el seguimiento o asistir dentro de las sesiones que han sido programadas. Entonces ya entrándonos de manera muy somera frente a la jurisdicción voluntaria, básicamente hacíamos énfasis en la jurisdicción contenciosa. Por eso hicimos un análisis de los asuntos que se someten o que son considerados constitutivos de la jurisdicción contenciosa, que son básicamente cuando existen intereses opuestos, la finalidad es la resolución de conflictos, existen dos partes, demandante y demandado, y se instaura en virtud de una demanda, que es el ejercicio o cómo se materializa el derecho de acción, y el juez interviene en forma reintegradora. Y la decisión que se adopte hace tránsito a cosa juzgada, por lo que es inmutable y definitiva. Mientras que estábamos tratando los asuntos de jurisdicción voluntaria, que existen intereses. Hola a todos, mil disculpas por problemas de conectividad. No sé si siguen todavía, así es mejor.
Hola Carolina Suárez, ¿sí me están escuchando? Perdón por la interferencia, básicamente esta semana ha sido un poco compleja por los temas de conectividad. Eh, entonces, como les venía diciendo, antes de esa interrupción, vemos que los procesos de jurisdicción voluntaria se inician básicamente por exigencia normativa para esos asuntos especialmente previstos en la ley, y el juez previene en forma preventiva o simplemente se limita a homologar o a dar valor legal a ciertos actos. Gracias, Obed Arrieta. Entonces, como les decía, nosotros hacíamos énfasis en que el concepto de jurisdicción inicialmente se debe entender como la facultad de administrar justicia. Es un ejercicio de la soberanía del Estado y precisamente es única e indivisible, pero no obstante el constituyente ha establecido una clasificación, y en este caso les decía la ordinaria, que está comprendida por los asuntos civiles, comerciales, penales y de familia. En el caso de la constitucional, recae el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la Corte Constitucional y los jueces en ejercicio de las acciones constitucionales, que también les había hecho relevancia clase anterior. La contenciosa administrativa, que entendemos que es cuando se habla de autoridades o entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones administrativas, y hay una codificación especial que es la Ley 1437 de 2011, donde claramente está el Consejo de Estado como máxima autoridad, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. La jurisdicción de paz, vemos que claramente es cuando se busca una solución integral y pacífica de todos los conflictos de carácter comunitario o particular, quienes voluntariamente se someten a su conocimiento. Hay una ley especial que es la Ley 497 de 1997, son cargos de elección popular, y esto se delimita su competencia en asumir conocimiento de conflictos que la misma comunidad de manera voluntaria o de mutuo acuerdo someten a su conocimiento, asuntos susceptibles de transacción, conciliación y desistimiento, y que no supere su cuantía de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero esa misma ley 497 de 1997 delimita que no podrán tener competencia en el conocimiento de acciones constitucionales ni contenciosas administrativas, como tampoco acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. Entonces aquí ya vemos que se delimitan a ciertos asuntos que por expresa determinación de la ley no pueden ser abocados por el juez de paz. También tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Esto está dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación, que se estructura a partir del acuerdo de paz que se suscribió entre el gobierno nacional y las extintas FARC-EP, y claramente la Jurisdicción Especial de Paz tiene como función administrar de manera transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, y que no puede tener una existencia superior a 20 años. Esta jurisdicción se crea especialmente en aras de reparar a las víctimas, ofrecerles la verdad y contribuir a la reparación para buscar una paz durable y estable. La jurisdicción penal militar, vemos que también es una justicia especializada que se encarga de la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en actos relacionados con el servicio de los miembros de la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional, y también por expresa disposición del constituyente tenemos la jurisdicción indígena como jurisdicciones especiales. Entonces, siguiendo con lo que estamos desarrollando y a partir de ese contexto, ya sabemos que la jurisdicción ordinaria están allí los asuntos civiles y de familia. Ya en el caso de la jurisdicción voluntaria tenemos un marco estructural o conceptual de cuáles son los asuntos que corresponden a la jurisdicción voluntaria. Entonces, ya aterrizándonos concretamente, tenemos como referencia el artículo 577 del Código General del Proceso. Allí se enuncia cuáles son esos actos que requieren cumplir con esa formalidad o solemnidad por parte del juez, que vemos que es más que todo licencias o autorizaciones. Entonces, veíamos que específicamente existen unos factores o reglas que determinan dentro de unas mismas entidades o autoridades judiciales
las reglas para poder asumir conocimiento de ciertos asuntos. Entonces, dentro de esas reglas de competencia, tenemos el factor subjetivo, que está atendiendo a la calidad de las partes del litigio. Particularmente tenemos los estados extranjeros y los agentes diplomáticos reconocidos por el gobierno nacional, como lo determina el artículo 30, numeral sexto del Código General del Proceso. Y también tenemos el factor objetivo que ya les enfatizaba, que se divide en la naturaleza del asunto y cuantía. Entonces, si ustedes se remiten al artículo 577 del Código General del Proceso, pueden observar allí que el criterio determinante es por la naturaleza del asunto. Si observan, teníamos y ya habíamos hecho referencia en clase anterior a la licencia para enajenar o gravar bienes de incapaces que prevé el numeral primero de ese artículo 577. Entonces, allí está delimitado es atendiendo a la naturaleza del asunto. Entonces, vemos que es una descripción abstracta del tema que posibilita claramente formular una pretensión en concreto. Entonces, en el caso de la licencia para enajenar o gravar bienes, tenemos un sustento que está determinado en el artículo 303 del Código Civil, que establece que claramente no se podrá enajenar o gravar bienes sin autorización judicial de que sean propiedad de incapaces. Les decía que dentro de la modificación a la capacidad que existe dentro del régimen actual, el artículo 1504 del Código Civil delimita que actualmente serán incapaces absolutos los menores de 14 años e incapaces relativos los mayores de 14 años y menores de 18 años. Entonces, quien ostente la representación legal, que en principio así está determinado por la ley, serán los padres o quien se haya designado en virtud de las curadurías como tutores de quienes no están sometidos a la patria potestad, deberán adelantar ese proceso de licencia para enajenar o gravar bienes. Ya les había hecho énfasis que precisamente la norma establece que esa licencia tiene una vigencia, un carácter temporal de 6 meses y debe justificarse en la solicitud específicamente cuál es la necesidad por la cual se enajena o se grava ese inmueble, principalmente para satisfacer las necesidades del menor, ya sea para atender sus gastos educativos, gastos de salud, que se priorice el interés superior del menor. Entonces, allí tenemos que esos asuntos, como están delimitados de manera expresa en el artículo 577, pues está allí lo que es la licencia para enajenar o gravar bienes, la emancipación voluntaria. Basta decir que en términos generales la patria potestad pues es básicamente ese conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce en beneficio de los padres para ejercer los deberes que la ley le impone como tales. Y precisamente dentro de los atributos de la patria potestad está la administración, el usufructo, está también la representación judicial y extrajudicial. Y vemos que específicamente una de las formas de extinción, o sea, de poner fin a esa patria potestad, es la emancipación, que puede ser legal, voluntaria o judicial. Entonces, para efectos de una emancipación voluntaria se requiere autorización judicial, como lo establece el artículo 577. Entonces, vemos que los asuntos sometidos a jurisdicción voluntaria corresponden a la naturaleza del asunto. Y les decía que por regla pues, digamos, que es más frecuente es en el tema de cuantía, que es básicamente atendiendo a las pretensiones, al valor, a la cuantificación de las mismas que tenemos de mínima, menor o mayor cuantía. Pero en el caso concreto que estamos analizando es atendiendo a la naturaleza del asunto en complementación del factor territorial. Tenemos que precisamente el factor territorial determina atendiendo pues específicamente a unas condiciones o presupuestos que prevé el artículo 28 del Código General del Proceso. Entonces tenemos que por regla general será el juez competente si hablamos en temas de jurisdicción contenciosa, el domicilio del demandado, o si hablamos en temas de responsabilidad civil extracontractual, el lugar donde ocurrió el hecho, o si hablamos en temas de relaciones de carácter contractual, donde deba verificarse el cumplimiento de la obligación. Pero para los asuntos de jurisdicción voluntaria tenemos que el artículo 28 numeral 13, artículo 28 numeral 13 establece que para los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando se trate de la guarda o la designación de tutor de niños, niñas y adolescentes,
básicamente será el juez competente el de la residencia del incapaz. Como ya lo manifesté y hago énfasis, actualmente los incapaces solo son en razón de su edad. Y en los procesos de declaración de ausencia o muerte por desaparecimiento de una persona, conocerá el juez del último domicilio del ausente o desaparecido que haya tenido en el territorio nacional. Y en los demás casos de los que están allí, como ustedes observan, de más de ocho hipótesis que prevé la norma, será el juez el competente, el del domicilio de quien los promueva, salvo en los casos que hablamos de designación de guardador, cuando se ha hecho en virtud de una disposición testamentaria. El artículo 582 del Código General del Proceso establece los presupuestos para instar esa acción. Entonces será competente, básicamente en este caso, el juez del domicilio que nos promueva. Será, hablando de quién, del guardador que se va a designar para ese incapaz, para ese menor de edad. Entonces ya tenemos la regla claramente establecida, el lugar de residencia del incapaz para efectos de la designación de guardador. Entonces allí tenemos, para efectos del factor territorial, tenerlo muy presente, lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 28 del Código General del Proceso. También es una regla general de estos procesos de jurisdicción voluntaria la exigencia normativa de que en esos procesos, de los previstos en el numeral primero al numeral octavo del Código General del Proceso, deberá intervenir el Ministerio Público. Y pues este será principalmente ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, procuradores judiciales delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y demás funcionarios que determine la ley, y cuál es básicamente esa misión o deber que le impone la Constitución Política al Ministerio Público: velar por la protección de los derechos humanos, del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Entonces vemos que también de manera expresa se determina para los efectos que nos interesan cuando hablamos de divorcio, de mutuo acuerdo, separación de cuerpos o nulidad de matrimonio civil, ya sea en el caso de separación de cuerpos contenciosa o de mutuo acuerdo, o divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, ya sea contencioso o consensual. Solo será obligatoria la intervención del Ministerio Público cuando existan menores de edad, conforme lo establece el artículo 387 y 388. Si bien les decía, el numeral primero al numeral octavo es obligatoria por expresa disposición de esta norma especial del Código General del Proceso sobre asuntos de jurisdicción voluntaria. No obstante, tratándose de esos asuntos de divorcio, nulidad, separación de cuerpos o cesación de efectos civiles, cuando existan hijos de la unión menores de edad, pues específicamente deberá intervenir el Ministerio Público. Entonces vemos que, como lo establece básicamente el artículo 579, una vez presentada la demanda de jurisdicción voluntaria, esta es una regla general para los asuntos sometidos a conocimiento de esta jurisdicción, se ordenará las citaciones y publicaciones a que haya lugar y la citación o la notificación del Ministerio Público en los procesos que ya se hizo referencia del numeral primero al numeral octavo, en los casos que expresamente lo determine la ley. También es imperioso hacer referencia al defensor de familia, que vemos que el defensor de familia pues es una dependencia del Instituto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es de naturaleza interdisciplinaria, que claramente tiene como fin prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo prevé de manera expresa la Ley 1098 de 2006, que corresponde al Código de Infancia y Adolescencia. Entonces claramente se establece dentro de sus facultades o funciones, básicamente el defensor de familia, promover todos los procesos o trámites judiciales en los que se procure la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan los derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación a que haya lugar. También el numeral 12 del artículo 82 del Código de Infancia y Adolescencia establece el deber de representar a los niños, niñas y adolescentes en todas las actuaciones judiciales o administrativas cuando los niños, niñas y adolescentes carezcan de representante, se haya ausente o incapacitado,
o sea agente de la amenaza o vulneración de derechos. Es importante también, cuando existan o estén avalándose los derechos o intereses de los niños, también deberá intervenir el defensor de familia. Entonces ahí nos remitimos, cuando hagamos referencia a menores de edad, además de la intervención del Ministerio Público, también se requerirá la notificación del defensor de familia. Entonces, básicamente en la emancipación solo basta señalar que la emancipación voluntaria requiere autorización judicial, que es una forma de poner fin a la patria potestad, diferente a la suspensión, que es básicamente no poder ejercer de manera temporal, como lo determina el artículo 312. También es diferente de la privación de la patria potestad, porque es básicamente una sanción que conlleva la pérdida de la patria potestad y es irreversible, pero no significa que eso exonera a los padres de sus deberes, particularmente en lo que respecta a la obligación alimentaria, como lo establece el artículo 156 del Código de Infancia y Adolescencia. En el caso que les decía de la designación de guardador, hay unas normas especiales que están previstas en el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009. Si bien la mayoría de sus artículos fueron derogados por la Ley 1996 de 2019, del artículo primero al artículo 52, las demás normas que están en pleno rigor son las que nos atañen a regular la figura de los guardadores. Entonces, en ese sentido, vemos que solo cuando hablamos de incapaces que no estén sometidos a patria potestad, será o tendrá lugar una curaduría, como lo establece el artículo 53. Claramente determina: el menor adulto no sometido a patria potestad quedará bajo curaduría. El menor adulto en todos los casos tendrá derecho a proponer al juez el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador, y el juez deberá acogerlo a menos que existan razones para considerar indebido o inconveniente el curador propuesto, de las cuales dejará constancia escrita, como lo prevé el artículo 54. Entonces vemos que el artículo 582 establece básicamente esa designación atendiendo básicamente a una voluntad testamentaria. Si ustedes verifican el artículo 582, señala que será promovido por el guardador, deberá anexar con la demanda copia del testamento, registro de defunción del testador y también la prueba de incapacidad del pupilo. Entonces, cuando hablamos prueba de incapacidad del pupilo, pues básicamente será el registro civil de nacimiento que acredite básicamente su edad, ¿cierto? Para establecer esa condición de incapaz, como ya lo he enfatizado conforme a los lineamientos del artículo 1504 del Código Civil, y acreditar que no se encuentra sometido a patria potestad. Proferida la sentencia que lo reconozca como guardador, se ordenará prestar una caución y deberá tomar posesión de ese cargo. Entonces, para efectos de la diligencia de entrega de bienes, es necesario elaborar un inventario por parte de un perito contador dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y una vez fijada la fecha y hora para entrega de esos bienes, se materializa la misma, se elaborará el acta respectiva y se entregará el inventario en debida forma. No obstante, el guardador podrá objetar, ¿no es cierto?, proponer las objeciones dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los bienes, como lo establece el artículo 87 de la Ley 1306 de 2009. Es importante establecer que para este asunto será competencia del juez de familia en primera instancia, como lo prevé el numeral sexto del artículo 22 del Código General del Proceso. Claramente, la Ley 1306 establece que existen curadores suplentes que pueden ser sucesivos y reemplazarán al principal o al suplente en casos de ausencias definitivas o temporales. También establece la Ley 1306 un presupuesto frente a la administración por medio de una fiduciaria. Señala que cuando los bienes productivos de una persona con discapacidad, en este caso se excluye el tema de discapacidad, o sea, eliminado completamente de nuestro léxico, de la norma específicamente, cuando se trate de bienes de un menor de edad que supere 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o cuando sea inferior y el juez lo estime necesario, podrá designarse una administración fiduciaria, excluyendo los bienes personales
claramente, y en el caso pues de la vivienda de pupilo y el menaje doméstico, conforme lo establece el artículo 58. También determina que cualquiera de los padres puede designar curadores y administradores por testamento de sus hijos, niños, niñas y adolescentes, aun para los hijos que estén por nacer, y en ese caso la designación testamentaria de los curadores o administradores estará en suspenso mientras el incapaz se encuentre sometido a patria potestad, pero una vez deja de estarlo, podrá adquirir plena eficacia esa designación, conforme la establece el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009. Entonces ya vemos, la designación de ese guardador se puede hacer por testamento o por acto entre vivos. Y aquí también es importante hacer énfasis en las guardas. ¿Qué clase de guardas existen? Entonces existe la guarda legítima, que es la del compañero cónyuge o compañero permanente, consanguíneos más próximos, prefiriendo a los ascendientes respecto de los descendientes, como lo establece el artículo 68 de la Ley 1306 de 2019. Y la guarda dativa son aquellas personas que han cuidado al menor u otros miembros del grupo generados por razones de solidaridad familiar, e incluso los parientes afines que estén calificados para el ejercicio de la guarda, como lo establece el artículo 60 de la Ley 1306 de 2009. En el caso que el patrimonio que deba darse en administración a una fiduciaria exceda los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la elección de esa fiduciaria debe hacerse por licitación pública. La norma establece que será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al que le corresponda adelantar dicha licitación, estableciendo, dando plena aplicación a las reglas contractuales administrativas a dicha entidad, conforme lo establece el artículo 70 de la Ley 1306 de 2009. Entonces, es importante que ese cargo de guardador es de obligatoria aceptación. En el caso de que no se asuma el cargo sin justa causa, puede acarrear básicamente una multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes y será declarados indignos para suceder o heredar al niño, niña o adolescente. En el caso de los guardadores dativos, serán objeto de las sanciones dispuestas en las normas procesales que rigen lo concerniente a los auxiliares de justicia cuando incumplen con sus obligaciones, conforme lo determina el artículo 72 de la Ley 1306 de 2009. Entonces tenemos básicamente que es importante para efectos de la caución que se debe prestar para asumir el cargo. La Constitución aprobación de la garantía debe contemplar tanto la indemnización de perjuicios morales, que no pueden ser inferiores a la quinta parte del máximo de indemnización, y por concepto de los perjuicios materiales no puede ser inferior al 20% de los bienes que estén a cargo del guardador. Y una vez prestada la caución en debida forma, deberá tomar posesión del cargo ante el juez. Entonces ya sabemos que los únicos que están exceptuados para esa caución es el cónyuge, ascendientes y descendientes, guardadores interinos, las sociedades fiduciarias o cuando se trate de un negocio particular que no implique administración de bienes. Entonces, en el caso del guardador, representa al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales, acciones civiles que deban dirigir en su contra, y en los casos penales deben asumir los gastos para cubrir los honorarios del abogado de confianza, que para que pueda asumir a cabalidad su defensa, como lo establece el artículo 88 de la referida ley. Entonces, en ese caso, deben administrar los bienes patrimoniales a su cargo con el cuidado y la calidad de gestión que se exige a un buen padre de familia, buscando siempre que se reporte una utilidad a favor del pupilo, conforme lo establece el artículo 91 de esa ley. Entonces, esto es frente a la designación de guardador. Otro de los asuntos, así muy somero, es la declaración de ausencia. ¿Qué debemos entender la declaración de ausencia? Entonces, es una situación jurídica que básicamente establece que una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuya existencia está en duda. Entonces, ¿cuál es el fin de esta acción de declaración de ausencia? Constituir una salvaguarda del patrimonio del ausente, de los intereses de sus acreedores y de los socios y condueños. También el tema relacionado con el cuidado de los hijos menores y de su cónyuge.
agravada por la probabilidad de muerte del desaparecido, conforme lo prevé el artículo 583 del Código General del Proceso. ¿Quién es el juez competente? El juez de familia en primera instancia, conforme lo determina el artículo 22, numeral 21 del Código General del Proceso. Entonces ya como regla general tenemos que el factor determinante es por la naturaleza del asunto. Factor territorial será el juez del último domicilio del ausente o desaparecido que haya tenido en el territorio nacional, como se citó con antelación en el numeral 13 del artículo 28 del Código General del Proceso. ¿Cuáles son los elementos estructurales de esta acción de declaración de ausencia? 1, haber desaparecido de su domicilio. Y 2, que exista una duda sobre su existencia. Entonces podemos establecer que existe un primer periodo de presunción de ausencia, que la finalidad con la declaración de ausencia depende de ¿qué? De las últimas noticias que se hayan tenido del ausente como punto de partida. Y el segundo periodo, que ya es cuando se declara la ausencia, cual comprende básicamente esa acción 2 fases. La primera está encaminada a decretar una posesión provisional de los bienes que conforman el patrimonio del ausente. ¿Y quiénes pueden solicitar esta declaratoria de ausencia? Las personas directamente interesadas. En este caso, el legitimado principalmente sería cónyuge o compañero permanente o sus hijos, como ya veíamos, o incluso los acreedores podrían también promover encaminados a estas medidas de protección del patrimonio. También vemos que dentro de las etapas estructurales de este proceso de declaración de ausencia, en la demanda debe existir una relación clara sobre los bienes y deudas del ausente. En el auto admisorio se designará un administrador provisional y se ordenará la publicación del caso, ¿sí?, para efectos de divulgar la existencia de ese proceso. El juez realizará las averiguaciones que estime pertinentes y designará un curador ad litem que asuma la representación de la persona ausente. Convocará audiencia y dictará sentencia, y si es favorable a la pretensión, designará un administrador legítimo o dativo, que ya vimos quiénes son esos guardadores. También hay una ley especial, que es la ley 1531 de 2012, que contempla la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria. Y claramente, ¿cómo entendemos la ausencia? Como una situación jurídica de personas de quienes no se tiene con noticia de su paradero y que no han sido halladas vivas ni muertas. Entonces, aquí en esta norma se establece con claridad quiénes se encuentran legitimados para instaurar esta acción: cónyuge o compañero permanente o pareja del mismo sexo, y los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y el Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 3 y 7 de dicha disposición. Estos efectos están encaminados a garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida respecto de sus hijos menores, garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, y también garantizar la protección de los derechos de la familia, incluso de los hijos menores y de los hijos mayores de edad en condición de discapacidad, que dependan exclusivamente de la persona desaparecida respecto de sus salarios. Esto básicamente ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional frente a esa igualdad que se pregona de los hijos y también frente a la pareja del mismo sexo para efectos de adelantar esta acción de declaración de ausencia. También como instrumentos complementarios está la Ley 589 de 2000, que tipifica el delito de desaparición forzada y crea la Comisión Nacional y Permanente de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de apoyar y promover la investigación por el delito de desaparición forzada en los casos que se enmarquen dentro del contexto y en razón del conflicto armado, que no hagan parte de esos casos del conflicto armado, con el pleno respecto o básicamente aplicación de las competencias institucionales y facultades de los sujetos procesales. Y hay también otro instrumento que es complementario
frente a las medidas de protección de las personas víctimas del secuestro y de su familia, que están previstas en la Ley 986 de 2005. Ya agotada esa declaración de persona desaparecida o declaración de ausencia, debe promoverse el proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Entonces, el artículo 585 establece que en la misma demanda que se haga la declaración de ausencia y posteriormente se puede solicitar la de muerte por desaparecimiento. Y en tal caso, los trámites correspondientes se adelantarán en cuadernos separados sin que interfieran entre sí y las solicitudes se resolverán en distintas sentencias. Entonces, ¿qué es lo que se debe promover primero? El proceso de declaración de ausencia. Para efectos de la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, tenemos que tener en cuenta que el artículo 97 del Código Civil establece un término indispensable que debe transcurrir desde las últimas noticias del paradero de la persona que ha sido declarada ausente. Entonces tenemos que, básicamente, ese condicionamiento, ese límite temporal, la declaración solo puede ser provocada, básicamente, por cualquiera de las personas que tengan interés en ello, pero solo puede efectuarse transcurridos 4 meses desde que se efectuó la última citación del desaparecido mediante una publicación en día domingo en un diario de amplia circulación nacional en la capital de la República. Al menos deben hacerse 3 publicaciones, debiendo correr entre cada una de ellas un intervalo de 4 meses entre cada citación. Entonces, en el caso de la sentencia, en el caso que se profiere la sentencia, se declarará la muerte presunta del desaparecido, se fija como fecha presuntiva, básicamente el último día contado desde la fecha en que se tuvo conocimiento de las últimas noticias. Un ejemplo puntual: si la última vez que se vio a la persona fue el 17 de enero de 2019, la muerte presunta se declarará el 17 de enero del año 2021. Esto es, transcurridos 2 años desde que se tuvo últimas noticias del paradero de esa persona. Entonces, proferida la sentencia, se ordenará la expedición del registro civil de defunción y se dispone que se publique su encabezado y la parte resolutiva de la sentencia una vez ejecutoriada, conforme lo establece el artículo 584 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 97 del Código Civil. Entonces, precisamente, vemos que para efectos de la expedición del registro civil de defunción, el presupuesto normativo es el artículo 77 del decreto 1260 de 1970, que establece que las sentencias judiciales ejecutoriadas que decreten o declaren la presunción de muerte por desaparecimiento. Ese es el presupuesto de inscripción. Entonces, las sentencias ejecutoriadas que declaren la muerte presunta por desaparecimiento se inscribirá en el folio de registro de defunciones con anotación de los datos que expresen, y de ellas se dejará copia en el archivo de la oficina, y se dejará el registro del lugar de hallazgo de los restos humanos, se consignarán los datos que suministre el denunciante. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta sentencia? Realizada la publicación de la misma, podrá promoverse por separado el proceso de sucesión del causante y liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, en el caso de la sentencia aprobatoria de la partición, o sea, el trabajo de partición o adjudicación, puede rescindirse en favor de las personas contempladas en el artículo 108 del Código Civil, si promueven el proceso verbal respectivo dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la publicación de dicha sentencia, como lo establece el artículo 584. ¿Quiénes son las personas que pueden solicitar o demandar la rescisión? Básicamente, el desaparecido en cualquier fecha o cualquier momento que reapareciere, o sus legitimarios habidos durante el término de desaparición, o su cónyuge que también haya contraído nupcia dentro de ese mismo periodo que permaneció desaparecido. Y en esos casos el término se empieza a contar, como veíamos, a partir de la publicación de la sentencia de declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Entonces, básicamente,
aquí en términos generales, pues ya vimos declaración de ausencia, declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Ya en el tema de la ley 1996 de 2019, frente a la adjudicación judicial de apoyos, lo pertinente es establecer esa transformación significativa a partir de la expedición de la ley 1996 de 2019. ¿Qué se pretende con ella? Establecer una modificación en el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas mayores de edad que tengan algún tipo de discapacidad. El mismo artículo 6 de la ley 1996 de 2019 establece que la existencia de una discapacidad no será un pretexto o será una causa para restringir el ejercicio pleno de los derechos de dichas personas. Aquí, como les decía, esta ley claramente responde a una necesidad conforme a un instrumento de carácter internacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad expedida por la ONU desde diciembre del 2006, que fue incorporada o aprobada a nuestro ordenamiento jurídico por el Estado colombiano en virtud de la Ley 346 de 2009. Entonces, claramente vemos que esta ley, pues claramente busca reconocer uno de los atributos de la personalidad jurídica, y es uno de los principios establecidos de reconocimiento de la dignidad humana, de la autonomía de la voluntad, de la libertad en la toma de decisiones y en la autonomía que le asiste a estas personas. Uno de los cambios estructurales es la eliminación completa de los procesos de interdicción. Esa ley se expidió o básicamente se promulgó el 26 de agosto de 2019. A partir de su promulgación, de manera inmediata, se estableció la eliminación de los procesos de interdicción o inhabilitación de personas, ya veíamos, de lo que se denominaba antes incapaces relativos o incapaces absolutos por discapacidad física, mental o sensorial, o en el caso de cuando se establecía básicamente de los disipadores o de los hijos pródigos que por razón de su inmadurez negocial podían poner en riesgo su patrimonio. Entonces, a partir de esta ley ya no hablamos, no existen de nuestro sistema judicial los procesos de interdicciones. Ahora hacemos referencia a la adjudicación judicial de apoyo. O sea, 3 son los modos en los que se puede complementar y apoyar o básicamente dar prioridad a la voluntad, a la preferencia y contribuir en la realización del proyecto de vida de esa persona que tenga algún tipo de discapacidad. Básicamente lo que les decía, hay 3 modelos que se enfatizaban: el modelo de la prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo, básicamente, modelo social, que es el que impera actualmente. Entonces tenemos que, en efecto, la prescindencia, les explicaba en la clase anterior, que es cuando una persona sufría una anomalía física o mental, se entendía que esa situación se derivaba o era de origen divino, fruto del pecado, y básicamente era que se desencadenaba por la furia de los dioses. Incluso en el caso si hablamos de una época histórica puntual, de Adolfo Hitler, básicamente en el periodo entre guerras, ordenó la eliminación de enfermos físicos y mentales y a la persecución de minorías étnicas y religiosas, especialmente de los judíos. El modelo rehabilitador o médico, que es el de readaptación social de personas que padecen alguna diferencia, surgió en Estados Unidos en virtud del restablecimiento del equilibrio económico y social, que reglamentan las prestaciones asistenciales dirigidas a mejorar las expectativas de vida de los veteranos de guerra, especialmente de aquellos que han sufrido secuelas permanentes como tratamientos terapéuticos, procedimientos quirúrgicos, pensión de invalidez y seguros médicos, aquellas medidas encaminadas a rehabilitar a las personas en situación de discapacidad. Si ustedes hacen un paralelo y un análisis, este es el modelo que imperaba cuando se expidió la ley 1306 de 2009. Particularmente atendía más a una necesidad de brindar una medida de protección encaminada pues a la rehabilitación de esa persona que tenía una condición de discapacidad. Pero si vemos, en efecto, era la sustracción en su totalidad de la capacidad jurídica. Decisiones tan básicas como abrir una cuenta, como casarse, como sus derechos sexuales y reproductivos, o como poder adquirir una obligación,
o ejercer el derecho de voto. Esas decisiones tan sencillas pero relevantes en la vida de toda persona estaban supeditadas a la decisión de un tercero. Entonces, si hablábamos de interdicción, se designaba un curador en virtud de una declaración judicial, o en el caso de cuando hacíamos referencia a un inhabilitado, se designaba un consejero para complementar respecto de ciertos actos jurídicos su voluntad, ¿cierto? La voluntad de esta persona inhabilitada negocialmente. Entonces, en ese evento, incluso dentro de las modificaciones significativas de esta ley 1996 de 2019, se deroga específicamente un artículo de la ley 1412 de 2010 que hace referencia a básicamente a la ligadura de trompas o a la vasectomía como procedimientos de planificación familiar, y establecía particularmente el artículo 7, en el caso de personas con discapacidad mental, señalaba que bastaba con la autorización de su representante previa autorización judicial. Si ustedes observan, es una decisión tan personal, tan íntima y tan ligada necesariamente a ese proyecto de vida, que era una decisión eminentemente personal que tomaba otra persona en virtud de esa ley. Por eso se deroga explícitamente y se establece que esa decisión solamente la puede adoptar, esa toma de decisiones de manera libre le corresponde a la persona mayor con discapacidad, ya sea física, sensorial, como en el caso de discapacidad auditiva o discapacidad visual, o en el caso de discapacidad mental. Entonces, ese es el modelo que se elimina, el rehabilitador y el de prescindencia, y el que actualmente se implementa es el social, que la situación de discapacidad no se origina por cuestiones individuales, por una limitación física o psíquica, sino por la forma en que esté diseñado el entorno social, que son las barreras físicas y culturales. Por tal motivo, las medidas no deben estar encaminadas a rehabilitar o normalizar al individuo, sino encaminadas a normalizar la sociedad, como en efecto lo señala Mario Andrés Ospina Ramírez en su texto Discapacidad y Sociedad Democrática. Entonces, sobre los asuntos que estamos viendo de manera general, vemos que 3 son los medios para efectos de complementar y permitir dar prioridad a la preferencia y a la manifestación de voluntad de estas personas con discapacidad. La primera es por un acuerdo de apoyos que se puede estructurar entre el titular del acto, que es la persona mayor de edad con alguna discapacidad, y la persona jurídica o natural que designe de manera voluntaria para que complemente o la asista en ciertos actos jurídicos. Miren que ese acuerdo se puede estructurar ante un notario público o ante un centro de conciliador en derecho, y allí básicamente lo que se busca es priorizar la voluntad de la designación efectuada por el titular del acto. Otra forma es básicamente en virtud de el proceso judicial. Tenemos que distinguir la regla general en jurisdicción voluntaria es la adjudicación, modificación o terminación de la asignación de apoyos que promueve directamente el titular del acto jurídico. Es por eso hablamos que es jurisdicción voluntaria. Hay una distinción que es la excepción, que es el artículo 396, cuando el proceso lo promueve una persona diferente al titular del acto. El artículo 396 contempla expresamente que será cuando la persona se encuentre imposibilitada de manera absoluta para manifestar su voluntad o preferencias, o cuando no pueda ejercer sus derechos y eso le represente un peligro o un riesgo inminente de afectación. Entonces, en esos casos tenemos que la regla general es cuando el mismo titular acude al juez de familia para que se asigne a la persona que fungirá como apoyo. Pero miren que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que precisamente dentro de las medidas adoptadas para establecer un tipo de control y seguimiento y evitar cualquier abuso por parte de la persona que se designe como apoyo es su carácter temporal. Básicamente las asignaciones, en el caso por ejemplo de manera voluntaria en un acuerdo, o en términos generales, cuando hablamos de apoyos, de asignación de apoyos, tiene un término de 5 años. Ese no se puede extender, es el término previsto en la ley. Una vez fenecido ese plazo, deberá promoverse nuevamente el trámite pertinente para su designación.
o lo que se denomina las directivas anticipadas. ¿Qué son las directivas anticipadas? Simplemente es la designación o la voluntad o la decisión que toma la persona titular del acto respecto de ciertos actos jurídicos antes de que los mismos ocurran, más que todo en el tema de procedimientos médicos, cuando se trata de pronto en el caso de enfermedades degenerativas que puedan traer alguna implicación o modificación en el pleno uso de sus facultades, se determinan esas directivas anticipadas para adoptar las decisiones en interés y atendiendo principalmente a la voluntad y autonomía de esa persona titular del acto. Entonces, en efecto, como les decía, tenemos que hay unos criterios para establecer esas salvaguardas, como claramente lo determina la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece primero que debe existir una necesidad de que el acto jurídico o el titular del acto jurídico solicite que se asigne ese apoyo, agotados los ajustes razonables, y que no es posible establecer su voluntad o preferencia. Los ajustes razonables, ¿qué podemos entender? Son esos mecanismos o medios que pueden permitir interpretar o comunicarse a la persona que tiene esa condición de discapacidad. Precisamente, aquí les pongo en contexto un pronunciamiento que se emitió hace poco, salió el comunicado de prensa el 17 de marzo de la Corte Constitucional, que en virtud de una demanda de inexequibilidad o inconstitucionalidad de la expresión solo del artículo 1076 del Código Civil, que establece que las personas ciegas, o digamos en este caso debemos sustituir ese término por persona con discapacidad visual, en el tema del otorgamiento del testamento solo lo puede hacer nucupativamente, que significa testamento abierto, público. En ese caso la expresión solo estaría desconociendo a cabalidad el artículo 13 de la Constitución Política, que establece el derecho fundamental de igualdad, que establece claramente que el Estado debe proponder por garantizar medidas encaminadas a proteger a las personas que ya sea en estado de o condición de vulnerabilidad por razones físicas, psíquicas o económicas, debe promover su protección efectiva. Entonces, esta norma, el artículo 1076, que restringe únicamente para este tipo de personas, les da un trato discriminatorio frente a una persona que no está en su misma condición, de solo otorgar el testamento como un acto solemne de manera abierta, excluyendo la posibilidad que lo haga cerrado. También el demandante, en virtud de esta solicitud, establece que también se vulnera el derecho a la intimidad, que está previsto en el artículo 15 de la Constitución Política, porque básicamente hace parte de su fuero determinar cómo va a distribuir sus bienes y que no se dé lugar a la intervención de terceros. En efecto, esos fueron uno de los postulados o argumentos expuestos en el concepto de la Procuraduría General de la Nación, que se emitió el 27 de agosto de 2021. Y en efecto, pues el fallo aún no ha sido publicado, pero el número, o para tenerlo referencia para efectos futuros, es la sentencia C098 de 2022, que claramente establece y declara inexequible la expresión solo, dándole la posibilidad de que lo pueda hacer de manera cerrada, esto es, en forma privada. ¿Y por qué podríamos establecer o cuáles son, digamos, esos puntos medulares para establecer que en efecto constituye un trato discriminatorio? Porque en la actualidad existen avances científicos y tecnológicos que permiten, ya sea por el sistema braille, ¿cierto? O por esos software actuales que existen de reconocimiento de voz, reproducir la voluntad del testador. Entonces, vemos que eso es un cambio significativo. Tenemos una regulación del Código Civil data de 1876. Para el momento eran medidas encaminadas a proteger los intereses de estas personas, pero claramente en la hora actual no es admisible dar ese tipo de trato, y claramente el artículo 3 establece: debe darse igual trato entre iguales y diferente trato entre desiguales. Aquí tenemos que específicamente, pregonando ese principio o ese derecho fundamental de igualdad, debe darse la posibilidad de otorgar en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Entonces miren este avance tan significativo. Igual ahorita que venimos de los Oscar, precisamente esta película Coda
que es una adaptación de la película La familia Bélier, una película francesa. Claramente cuenta la historia o recrea la historia de unos padres que tienen en este caso una discapacidad auditiva particularmente, y tienen una hija que ella sí tiene la audición, y claramente esa relación que se estructura entre ellos de priorizar el apoyo de los negocios que se dedican como pescadores. Aquí miren que es el primer premio que se otorga a un actor de reparto sordo en la historia de los Oscar, y es un reconocimiento inclusivo y buscar establecer esa comunicación, el lenguaje que debe existir. Debería ser totalmente instituido el lenguaje de señas colombiana, claramente tanto para la comunicación, programas en general, programas de televisión, en los teatros, en los cines, y también buscar, o básicamente como se instituye dentro de las directrices del Servicio de Administración de Justicia, que se permita interactuar y no tener ningún tipo de restricción, garantizar el acceso pleno a estas personas, adoptando los distintos medios o ajustes razonables que permiten el desarrollo a cabalidad de sus derechos. Entonces, básicamente, lo que les decía, la necesidad, la correspondencia, debe atenderse a las circunstancias específicas de la persona. La duración, que es muy importante, ningún acuerdo puede superar el periodo de 5 años, pasados los cuales debe agotarse nuevamente los procedimientos a los que he hecho mención. Y la imparcialidad, fundamental. Las personas que presten esa labor de apoyo deberán priorizar la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, la toma de sus decisiones, la posibilidad de asumir riesgos y cometer errores. Y acá hay un punto fundamental para ir como estructurando y cerrando pues básicamente este análisis que estamos haciendo sobre esta ley, que me parece un avance importante, y es que también se modifica el artículo 2346 del Código Civil, lo que se denomina pues la incapacidad aquiliana. Claramente en su texto anterior se establecía que los menores de 10 años y los discapacitados mentales no podían cometer o atribuírsele culpa, y por lo tanto se excluía la posibilidad de responder extrapatrimonialmente por los daños y perjuicios que se ocasionaran. Actualmente con esta ley 1996 se aumenta a los 12 años, entonces será que los menores de 12 años no pueden cometer o no son capaces de cometer culpa. Y en este caso se excluyen a los discapacitados mentales, que era la redacción anterior. ¿Qué implica ello? Así como se da la posibilidad de asumir riesgos y cometer equivocaciones, también se pone el deber de reparar los perjuicios que se causen en virtud de esas equivocaciones. Entonces aquí tenemos plenamente ese reconocimiento del ejercicio de su capacidad jurídica como un atributo de la personalidad. Lo hacen directamente, por eso también se excluye esa responsabilidad indirecta, básicamente que se atribuía a los curadores o a los consejeros, porque ya en el momento que se excluyen los discapacitados mentales, pues se excluyen esas figuras que contemplaban dentro de las guardas, que era lo que preveía la ley 1306 de 2009. Entonces, como lo vemos, y simplemente para enfatizar, el artículo 587 pues establece el proceso que promueve directamente el titular del acto jurídico, que será por jurisdicción voluntaria, conforme al numeral séptimo del artículo 22, son competencia de los jueces de familia en primera instancia, y la demanda que eleva a la persona titular del acto jurídico debe constar su voluntad expresa y de solicitar apoyos en la toma de sus decisiones. Es importante que la designación del apoyo debe ser una persona que no tenga ningún pleito judicial en curso respecto del titular del acto jurídico, o que no exista ningún conflicto de intereses. Lo que se prioriza la labor de apoyo es permitir conocer o interpretar, manifestar la voluntad, las preferencias de la persona titular del acto.
únicamente puede asumir la representación en los asuntos que expresamente se confiera un mandato por parte del titular del acto. Y lo importante, en el proceso judicial queda delimitado cuáles serán los actos jurídicos para efectos de la realización de esos actos jurídicos. O sea, se delimita la función del apoyo, no puede ser de manera indeterminada. Y en el caso del proceso verbal sumario, que les hice referencia al artículo 396, es una persona diferente al titular del acto jurídico cuando se demuestre, en virtud de un informe o valoración de apoyos que corresponde a más estándares técnicos de instituciones privadas o públicas que puedan valorar la condición y determinar cuál es esa persona que puede fungir como apoyo, que deberá acompañarse con la demanda. Incluso si el que se aporta, el juez lo considera que no es idóneo, deberá ordenar la elaboración de esa valoración de apoyos. Hay unos protocolos que se han establecido para efectos de la elaboración de apoyos, atendiendo los distintos aspectos relevantes, decisiones personales, como quién viste a la persona, si tiene autonomía o no para ello, quién lo aconseja en los temas económicos, personales, familiares. Todo eso se esgrime, hay unos formatos ya diseñados para efectos de cumplir con esa labor de valoración de apoyos. Entonces, para agregar, simplemente la cláusula de voluntad perenne simplemente significa, como les decía, que las directivas anticipadas lo que busca es determinar de manera previa a a la conformación o a la ejecución del acto jurídico cómo se va a priorizar la voluntad de esa persona. Hay una cláusula perenne por la medio de la cual se invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que se exprese con posterioridad a la directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en dicha cláusula. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y ya, digamos, en términos generales, para efectos de cerrar la idea, tenemos que, en efecto, pues está también la autorización para la cancelación de patrimonio de familia. Hay una ley especial que es la Ley 70 de 1931, la autorización para la adopción como una medida de protección de los niños, niñas y adolescentes, que también está prevista a cabalidad en la Ley 1098 de 2006, en el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, estos trámites, en términos generales, como lo vemos, claramente nos permiten establecer por naturaleza del asunto para los fines prácticos cuando se requiere esa autorización judicial. Entonces, aquí veo muchos saludos. No sé si tienen alguna pregunta que deseen formular. Tengo saludos. Hola, Nixon Hernández, Wilber Cortés Prado, Claudia Mora. Entonces, espero que haya sido muy provechoso. Sé que hoy tenemos un evento especial, estamos día de fútbol, pero las personas que estuvieron aquí, espero que esto pueda ser muy gratificante, este tiempo que han dedicado para efectos de su aprendizaje, y pues claramente estaremos abordando distintos temas. Les anticipo para que se animen y para que nos veamos. La próxima sesión será básicamente sobre el tema de proceso de restitución de inmueble arrendado. Un proceso que, como les digo, es de más alta demanda, por cuanto es uno de los conflictos más recurrentes o frecuentes frente al incumplimiento básicamente de las obligaciones derivadas en virtud de ese acuerdo contractual. Entonces, los espero para la próxima sesión. Estaremos difundiendo la publicidad respectiva. Si no estoy mal, creo que es el 7 de abril a esta misma hora, a las 6 de la tarde, para efectos de que si tienen preguntas las vayan formulando, para efectos de tener ya claridad y poderlas absorber. Entonces, a todos muchísimas gracias. Sandra Franco, un gusto verte por aquí. Carolina Suárez Díaz, Nay Barreto. Entonces, en la medida también les quiero solicitar a ustedes, cuando tengan algún tema que quieran profundizar, abordar, nosotros también estamos atentos a sus sugerencias para que podamos investigar y de manera conjunta pues poder disipar las dudas que surjan en virtud de esos asuntos que ustedes saben que el derecho es constante, el derecho es dinámico y debemos estarnos actualizando siempre de manera
a diario, ¿cierto? De manera constante. Entonces, los espero que se suscriban en el canal de YouTube, por favor. Esto es una excelente iniciativa. Sigamos difundiendo ese voz a voz que es determinante para poder consolidar en un futuro ya este proyecto, desarrollarlo de manera formal. Pero lo más importante para todos es que aquí este es un espacio abierto, es un espacio para que ustedes puedan intervenir, puedan participar, y pues a todos mis ex estudiantes estamos aquí también aprovechando sin ningún tipo de restricción o limitación de poder compartir el conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos en las próximas sesiones, y también aprovechar que hay temas muy interesantes de profesionales altamente calificados que tratan distintas temáticas, y como les decía, si ya quieren un asunto particular, estamos atentos a sus comentarios, y suscríbanse en el YouTube. Entonces, un gusto, Gabriel Trujillo, muchísimas gracias, perdón por los temas tecnológicos, pero pues aquí se hace de todo, desde dictar clase hasta los temas también tecnológicos. Entonces, un gusto, un abrazo, Liz Sánchez Muñoz. Muchas bendiciones para todos, y nos vemos la próxima sesión, y esperamos a ver qué pasa el día de hoy con lo del mundial, si pasamos o no pasamos. Entonces, un abrazo para todos, excelente noche, muchas gracias por su tiempo.